En el comienzo del programa hablábamos en los títulos sobre los números que dio a conocer el INDEC a nivel nacional y por supuesto en los grandes aglomerados de la República Argentina con respecto al empleo. Y para poder desarrollar esta información vamos a saludar a nuestro compañero Patricio Doval. Pato, ¿cómo estás? Buen mediodía. Hola Nano, buen mediodía, buen jueves para todos. Ayer a la tarde, como acostumbra a divulgar sus números el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, fue el turno del empleo del tercer trimestre del año a partir del desglose de la encuesta permanente de hogares que precisamente en forma habitual hace un relevamiento de diferentes condiciones, sobre todo a nivel de ingreso de las y los argentinos, y también obviamente trabaja sobre la variable del empleo. Primero sobre los datos absolutos hay que hablar, Nano. En el tercer trimestre del 2024 el desempleo dejó de subir respecto del trimestre anterior. Hay una placa que reseña cuál es el promedio nacional. 6,9% es la tasa de desempleo en la Argentina. Hablamos de casi 1,5 millones de desocupados, 1.480.000 en la Argentina, y los subocupados que superan los 2.500.000, ¿no? 2.534.000 argentinos. Recordemos que cuando hablamos de subocupados son aquellos que trabajan menos de la carga horaria que en todo caso puede dar como fuerza de trabajo, ¿no? Después podemos discriminar a aquellos que están activamente intentando buscar más empleo o aquellos que no lo están haciendo. Siempre la encuesta permanente de hogares es precisamente eso, es una encuesta, ¿no? Trabaja sobre lo que responden aquellos que forman parte de la muestra. El tercer trimestre del año, la desocupación significa una suba interanual. Eso me parece que es otra cosa a marcar respecto al panorama del año pasado. Estamos hablando de un crecimiento de los desocupados del orden del 1,2%, pero acá está el dato que, si se quiere, si uno referencia a los funcionarios nacionales, expusieron como titular, ¿no? Es que respecto del trimestre anterior significa una baja del desempleo que no llega al punto a nivel nacional, 0,7%, es un poco la dinámica que se ha dado en el tercer trimestre del año. Hablamos de julio, agosto y septiembre. Ahora bien, si bien en términos absolutos, como yo te decía recién, Nano, podemos decir que el desempleo dejó de subir respecto del trimestre anterior, hay que decir lo siguiente, ¿no? El desempleo deja de crecer, pero a costa de mayor precariedad. Y para referenciar esa dinámica tenemos la segunda placa, que referencia cómo, por ejemplo, cayó el asalariado registrado un punto respecto del periodo anterior y se elevó sobre todo el trabajo cuentapropista, 0,7%. En ese sentido, Pato, en ese sentido, digo, que se eleve el cuentapropista, más allá de que allí está también incluido el trabajo profesional, con sueldos a veces mucho más altos que los asalariados registrados, quiere decir también que forma parte de la precarización. Exactamente, muestra las claras que en el promedio de cese de la caída, o en realidad moderación de la caída del empleo, está dado también porque hay mucha gente que en todo caso está accediendo a tareas remuneradas, pero vía el cuentapropismo, que eso significa un ingreso más precario, más allá de la salvedad que vos dijiste recién. Hay profesionales de la salud, asesores letrados que seguramente cobran mucho en términos de honorarios, pero también en esa categoría está aquel que trabaja de changas, aquel que instala un aire acondicionado, y que seguramente no solo en lo que le ingresa mes a mes, sino el aporte a su seguridad social que puede llegar a ser, es mucho más precario, a diferencia de lo que quizás tenía hace unos meses atrás, que era un trabajo en blanco y donde lamentablemente quedó cesante, ¿no? Me parece que esa es una dinámica que hay que marcar. Otro elemento que se desprende de estas estadísticas que ayer a la tarde difundió el INDEC es el empeoramiento de las condiciones a partir del subempleo demandante. ¿Qué es el subempleo demandante? Es esa porción de la población que también trabaja menos horas de la que su cuerpo podría dar, pero que está buscando empleo, activamente está buscando otro sustento, otra tarea que le permita completar su esquema de ingresos. Bueno, en un año esa categoría pasó del 6,8% de la población al 8,1%.
8,1. Eso significa que la gente quiere trabajar más horas y no está pudiendo lograr ese objetivo. Eso muestra también la radiografía que vislumbró el INDEC ayer, ¿no? La recuperación, además, es mucho más lenta de lo que significó la recuperación del empleo respecto de lo que significó el crecimiento del desempleo, sobre todo la aceleración que experimentó esa dinámica a principio de este año, casi en consonancia también con una fuerte subida de la inflación, con el cierre de empleos, de puestos de empleo, sobre todo en la esfera del Estado nacional, en donde vimos el recorte más profundo, ¿no? Y vamos a ver qué pasa en la región. Esta es la última plaga que tenemos para ofrecerles, tanto en Gran Santa Fe como en el conglomerado del área metropolitana de Rosario. En el Gran Santa Fe la desocupación alcanza una tasa del 6,7%. Sin dudas que es una desaceleración de la desocupación, porque hay que decir que en el periodo anterior, es decir, segundo trimestre de este año, en el Gran Santa Fe la desocupación alcanzaba el 8,1% y algo similar se dio en el Gran Rosario, ¿no? 5,8% es la tasa de desocupación en la Cuna de la Bandera y sus alrededores, contra un 7,2% que había alcanzado la desocupación en el segundo trimestre del 2024. Situaciones que hemos repetido. ¿Es una noticia positiva? Pato decía, que haya menos desocupados, sí, sin dudas que sí, pero me parece que también hay que marcar esto que decíamos recién, ¿no? Detrás de los cambios hay una profunda crisis del nivel de ingresos y sobre todo hay una gran precariedad en los puestos de trabajo que se han generado. ¿Me quería decir algo y yo te interrumpí, Nano? Te decía que esto que hemos hablado muchas veces, más allá de que hay una baja en el porcentaje de desocupación de este año, siempre partimos de una base muy baja o de números muy malos, y si miramos solamente un año para atrás, donde tampoco el contexto de la Argentina era bueno, los números siguen siendo malos. Sí, sin dudas, ¿no? El Gabinete Nacional puede muchas veces titular como positivos los números en términos absolutos, pero cuando uno profundiza un poco más en las variables que ofrecen estos relevamientos, que son muy completos y tienen una cantidad de referencias numéricas muy interesantes, ¿no? Que uno puede desglosar, realmente se da cuenta que hay variables que hay dinámicas que están cambiando. Digo, la atmósfera del empleo es un espacio que está en pleno cambio, además a partir de la desregulación en muchas ocasiones que hemos visto en la primera mitad del año con el plexo normativo que ha permitido algunas modificaciones muy severas en la matriz que genera empleo y que permite otorgar precisamente un puesto de empleo. Bueno, son cambios que inciden ahora en estas cifras. Para terminar, me quedo con una cifra del Gran Rosario, ¿no? Es el salto de casi 7 puntos de la subocupación. Precisamente es la gente que está en condiciones de trabajar, que lo hace, pero no con la carga horaria que podría dar. La gente que trabaja menos de 35 horas semanales, más que se duplicó en el tercer trimestre de 2024 respecto a igual periodo de 2023. Esto en el Gran Rosario, y situaciones similares se están dando en otros conglomerados de la Argentina. Gracias, Pato, que tengas una buena jornada. Abrazo, Nano, buena tarde, nos reencontramos mañana. Hasta allí la palabra de nuestro compañero Patricio Doval, dando cuenta sobre los números que dio a conocer el INDEC con respecto al empleo en la República Argentina y puntualmente en los aglomerados del Gran Santa Fe y Gran Rosario.